Continuamos en Prueba de Fuego en los estudios de RPP. Ya está con nosotros, como lo habíamos anunciado, la ex procuradora y ex ministra de Justicia, Delia Muñoz. Bienvenida, muchas gracias. Buenas noches, Mávila. Muy amable por la convocatoria. Leía las declaraciones de otro ex procurador, el señor Josué Ugas, a propósito de este rumor que ha ido creciendo en las últimas horas sobre la posibilidad de que el ministro Julio de Martini se pueda convertir eventualmente en embajador político de nuestro país en el Vaticano. El procurador o ex procurador Ugas era muy duro y decía que esto no pasa. ¿Cuál es su lectura sobre esa posibilidad? La política exterior la dirige personalmente quien preside el país, es decir, en este caso la presidenta Boluarte. Ella es la que tiene la decisión de por dónde va la política exterior y es en ese contexto que tiene la potestad de tener hasta un 20% de embajadores políticos. Pero la presidenta puede escoger a Pedro María, Juan o José, pero hay un trámite interno que se llama la aceptación del país receptor. Cuando tú vas a proponer a alguien para que vaya a ese país como embajador, no es de que tú lo designas y el país ya ve lo que hace. No. Hay una negociación interna en la que el país ve los antecedentes de la persona, ve el CV, evalúa qué cosa es lo que hay sobre ella y le da lo que se llama el agreement, ¿no? La información que recoge el diario El Comercio hoy dice que la resolución de la presidenta en efecto estaría firmada, pero que estaría faltando precisamente eso que usted dice, que haya una aceptación por parte del lado del Vaticano. Por el lado del Vaticano. ¿Y hay plazos para eso? No, no hay plazos. Hay embajadores que han tenido que esperar 3 meses, 2 meses, hasta que le den el pase y en otros casos sencillamente nunca pudieron ocupar. Y no se hace pública la resolución porque forma parte de este proceso de negociación de los estados para ver quiénes van a ser sus representantes. ¿Es negociación? Normalmente suele ser una persona que se propone, se averigua, se ve por qué cosa es conveniente que esté o no. Y también hay mucha discreción, sobre todo cuando va a ser rechazada la propuesta por parte del Estado receptor, ¿no? Eso es lo formal. Ahora, en la práctica es bastante discutible que tú quieras enviar al Estado Vaticano a una persona que está siendo objeto de cuestionamientos y que ha salido en medio de este escándalo por los problemas de los alimentos de Caliwarma, ¿no? Entonces, te mostraría de que la presidenta no está utilizando las mejores cartas de la diplomacia internacional, sino para proteger o darle un espacio a sus colaboradores más cercanos. Claro, bueno, eso no solamente con el caso de Julio de Martini. Hemos visto lo que ocurrió con la señorita que era resguardo. Con los agregados policiales que se han ido a Washington, se han ido a Madrid y inclusive su resguardo está ahora de agregada su oficial auxiliar, me parece que es su adjunta, ¿no? en Madrid. Así es, ¿no? Pero son cargos realmente dorados como para tener a la gente, yo lo veo así, ¿no? Tranquila y que no hablen y que las declaraciones que tengan que dar ante el Ministerio Público pues sean por Zoom o se retarden, ¿no? Entonces es como darle una posición de privilegio a alguien que podría comprometerte. Claro, lo que ocurre es que en este caso se dice que la vacante libre sería la que está en el Vaticano y es por eso que la presidenta habría apostado, digamos, a ese puesto. Claro, para no hacer mayores movimientos porque los embajadores de carrera tienen un periodo de designación en el extranjero, hay un costo que implica cada movimiento, cada cambio de varios miles de dólares, ¿no? ¿Debería la Fiscalía solicitar el impedimento de salida del país contra el ministro de Martini y con esto bloquear esa posibilidad? Si tuviera una investigación pendiente, si hubieran razones para ello, es una facultad de la Fiscalía poner una medida cautelar de ese tipo. Pero me parece que en Caliwarma, como en los otros grandes casos, más bulla hacen los medios, más nos quejamos los ciudadanos que lo que avanza el Ministerio Público. ¿Pero qué percibe usted del caso? ¿Considera que hay una responsabilidad política de Julio de Martini o de Freddy Hinojosa como exdefensora del Estado? Hablemos de las responsabilidades políticas que son las que competen a los titulares, ¿no? Como responsabilidad política de todas maneras, porque han estado ocurriendo hechos que ya están demostrados implicaban la venta de alimentos no permitidos para consumo humano. Y eso
genera de que una cadena de instituciones al interior del MIDIS tengan que haber dado su conformidad, o sea, el que hizo la fabricación, el que dio el certificado sanitario, el que autorizó, el vedor, el supervisor, o sea, hay toda una cadena y el ministro puede ser totalmente inocente de esa actividad delictiva, pero como responsable político, por no saber lo que estaba ocurriendo, por no poner una sanción, ni bien se entera, él sí tiene que dar la cara. Eso es completamente diferente de lo que puede ser la responsabilidad penal, donde ya hay presunción de inocencia, tiene que haber un debido proceso, tiene que haber una imputación de hechos ciertos. Claro, pero hay una lectura, ¿no? Hay una lectura, política. Una lectura política, la política se lee así como la diplomacia a través de gestos, claro. Y en este caso sería un premio para un ministro que ha salido por la puerta falsa, si cabe. Y que es una persona que ha sido totalmente cercana a la señora Boluarte. Exacto. En su vida política. Él ha estado como funcionario de carrera, trabajando en diferentes sectores y conoce mucho el MIDI, es una persona bastante competente en estas áreas y él ha estado trabajando con ella de la mano. Entonces, todos estos años que van desde el 2021, ha estado en ese sector. Entonces, es una persona a la que evidentemente la ministra no quiere dejar que caiga de una manera tan suelta y quiere darle algún tipo de protección. Perdón, la presidenta. La presidenta no quiere que caiga y quiere darle la mano para que esté en un lugar más o menos protegido. Es la lectura que uno tiene cuando ve las decisiones que ella va tomando. A propósito de ministros a los que la presidenta protege, el ministro del Interior es otro caso. Acaba de estar con nosotros la congresista Diana González porque en el Congreso se están impulsando mociones de censura. ¿Debería ser censurado el ministro? El ministro del Interior, al igual que el señor de Martini, es el responsable político del sector. Hubo un compromiso de tomar en serio la lucha contra la criminalidad organizada y señaló que si no funcionaban los estados de emergencia, pondría el cargo a disposición o utilizó alguna frase de ese tipo. De alguna manera empeñó la palabra. De alguna manera empeñó el hecho de que estoy en el cargo porque vengo a ser exitoso y voy a hacer que las cosas cambien. Y estamos en medio de la peor crisis. Estaba viendo ayer las estadísticas del SINADEF y los homicidios este año, las muertes violentas registradas son más altas que las del año pasado. Entonces hay un tema de que no está funcionando el sistema que se ha previsto por parte de la policía. El ministro no es quien ejecuta el plan de acción, ni qué cosa es lo que se debe de hacer, ni las tareas de inteligencia. Nuevamente es el responsable político, es el que tiene que dar la cara y responder a los ciudadanos porque las personas que él ha puesto para que conduzcan la policía, a quienes él sí designa, están cumpliendo a cabalidad con sus tareas. Y eso no lo estamos viendo. Y un ministro es un fusible político, precisamente para que quien ejerce la presidencia pueda rotar y no sea atacada directamente por las más diferentes fallas que pueden ocurrir en los sectores. En otros años, nosotros veíamos las renuncias de los ministros por cosas menos graves que lo que acontecemos hoy. Incluso en todo por lugar, decoro, ¿no? Por decoro, porque por eso te digo, la responsabilidad política es esa, es completamente distinta de la penal. Es qué cosa estoy haciendo, respondí, me comprometí a esto, ocurre una mala actuación policial en este caso, tú no eres el responsable directo, pero como esas personas son tus subordinados, tú ofreces tu cargo a cambio de la estabilidad del sector, de la gobernabilidad. Claro, hay además un liderazgo de pronto, ¿no? Porque como usted bien acaba de explicar, la tarea policial la dirige el comandante general de la policía. Así es. Al margen del ministro que esté. Así es. Él es de pronto un líder del sector que podría coordinar con el Ministerio Público, el Sistema de Justicia, el propio INPE, ¿no? A través del Ministro de Justicia, porque la policía no es la única responsable de luchar contra la inseguridad. Pero este ministro en particular ha presentado ya, ¿no? Ante la Junta Nacional de Justicia una denuncia contra la fiscal de la Nación. ¿Esa denuncia puede prosperar? Es un tema bastante delicado porque en ese punto lo que señala el ministro
sobre la reserva de la investigación en la primera fase es cierto. Y lo que pasa es que nosotros en los últimos años hemos visto cómo toda esta reserva de la investigación se ha visto resquebrajada a través de comunicados, de anuncios. El teléfono famoso que entrega el ministro, el famoso que no tenía la información que la fiscal requería. Pero él acusa la vulneración a sus derechos cuando la fiscal saca este comunicado, esta nota en la que consigna sus datos personales, sí, ¿no? Entonces es un tema muy delicado que la Junta Nacional de Justicia va a tener que evaluar con lupa. Es decir, la posibilidad está abierta. La posibilidad está abierta. De que ella pueda recibir una sanción. Hay que recordar de que el señor Santibáñez es un abogado, es un viejo abogado litigante, defensor de personas que son acusadas de faltas y conoce muy bien el treje y maneje de toda la defensa procesal, ¿no? Claro. Ahora, por otro lado, está ante la opinión pública también cuestionado por no haber entregado la información que él, como usted ha dicho, con la experiencia de litigante que tiene, sabía que era la que necesitaba la Fiscalía y simplemente no la entregó. Ahí ya volvemos nuevamente al tema de la responsabilidad política como un funcionario público que tiene que responder con la mayor transparencia. El que es un alto funcionario, el que tiene toda esta protección constitucional, el que está conduciendo un sector, no puede pues ponerse a ver el inciso 1.g de la norma tal, ¿no? No, es cuestionado y tiene que entregar los requerimientos, la información. Lo que estamos viendo es de que te entrego el celular, pero te entrego uno nuevo. ¿Por qué? Porque no me quiero imputar. No, que no te entrego una parte que reconozco eso. Eso dejémoslo para cuando nos defiendan a usted o a mí en cualquier circunstancia de la vida. Pero no es la conducta que uno espera de un alto funcionario y menos de un ministro que está encabezando políticamente la lucha contra la criminalidad. Sí, permítame justamente recordarle una nota que dimos a conocer, información durante la entrevista anterior, porque ya la Fiscalía ha programado para el 27 de febrero la toma de muestra de voz del ministro Santibáñez, justamente para verificar si estos audios difundidos por el abogado del capitán Junior Izquierdo corresponden a una conversación entre él y el ministro Santibáñez. Conversación en las que él menciona que para subir todo vale, que la presidenta le había pedido particularmente la desactivación de la DIVIAC por las investigaciones que se estaban haciendo a ella y a su hermano Nicanor. ¿Está en la obligación el ministro de asistir a esta toma? Claro, por supuesto. Él está en la obligación de asistir a las diligencias, pero recordemos que él está cuestionando a la fiscal de la Nación, que es la única que lo puede investigar, porque está alegando vulneración a sus derechos. En consecuencia, seguramente va a invocar que como le está cuestionando, no es la persona idónea para que pueda llevar a cabo esta investigación. Entonces está buscando neutralizar la realización de las diligencias y además neutralizar la investigación en sí misma. Y la fiscal, en atención a eso, puede mover en el tablero de ajedrez la situación y decir, ok, mientras se resuelve la Junta, en mi caso, delegar en algún otro fiscal supremo esa tarea? En algún momento, los fiscales de la Nación han delegado en otros fiscales que lleven a cabo las diligencias. Y allí también han existido cierto nivel de cuestionamientos porque dicen, no, la Constitución señala que únicamente tiene que ser quien está en el cargo de fiscal de la Nación. Pero bueno, la Constitución también decía que la presidenta sin vicepresidente no puede ausentarse. Pero allí entra el análisis, ¿no? Ahí entra el análisis lógico, otras fuentes de interpretación y para precisamente permitir la investigación, ella puede señalar a otra persona para que en su nombre lleve a cabo esta investigación, ¿no? Uh-huh. Tengo acá algunos temas anotados, como por ejemplo, quería pedirle su opinión sobre la famosa detención preliminar, pero estaba leyendo a su vez algunas últimas declaraciones suyas, entrevistas que ha concedido, y usted tiene una posición crítica con relación al papel que ha desempeñado la presidenta Boluarte, pero sobre todo a lo que usted misma ha definido como una estrategia que estamos viendo se practica cada vez que la presidenta, porque no responde a la prensa, pero sí utiliza la inauguración de colegios o de cualquier obra pública para enviar mensajes a los que ella considera sus adversarios, sus críticos o incluso sus enemigos. Sí, la presidenta viene usando las plataformas de su cargo para defenderse, ¿no? Porque es evidente que al estar ella
siendo investigada, busca generar un antagonismo con los actores del sistema de justicia, calificándolos de payasos o calificándolos de que dan vergüenza, ya sea Ministerio Público o Poder Judicial. Y en eso es útil Santibáñez. Y en eso es útil Santibáñez, porque Santibáñez también ahora está atacando directamente por una presunta falta a la fiscal de la Nación. Entonces, eso es bastante delicado porque se están enfrentando contra el sistema constitucional de solución de controversias, que es el del Poder Judicial con el Ministerio Público. Entonces, uno ve la conducta, todo lo que se han demorado para hacer la observación de la ley, cuando en el camino estás viendo que estas cosas podrían favorecer nuevamente a este núcleo que viene rodeando a la presidenta hace varios años. Entonces, uno puede concluir desde fuera que lo que se está buscando es generar protecciones y sobre todo ir ganando espacios para las defensas personales, pero a costa de la destrucción y el ataque del sistema de justicia, que está muy afectado, y lo que tendría que hacerse es más bien pues tener una conducta proactiva, una conducta de contestar rápidamente. Mire, yo acabo de ver esta semana todas las entrevistas del presidente Trump, que acaba de ser elegido y está haciendo cosas muy, muy fuertes, ¿no? Y usted seguramente las ha visto hace 2 o 3 días, una gran conferencia de prensa, él sentado en el escritorio de su oficina y con todos los medios de comunicación al frente, ¿no? Y le hicieron todo tipo de preguntas. Incluso sobre la portada, en la que Time coloca a Elon Musk sentado en el despacho oval, es decir, como sustituyéndolo. Es una portada muy fuerte. Sí. Y el señor presidente de los Estados Unidos contestó, está tranquilo, las interrogantes de los más diferentes medios de comunicación. Creo que duró como 2 horas, ¿no? Y dio todo tipo de explicaciones, dio la información, explicó, fundamentó, le hicieron hasta preguntas incómodas y las supo contestar. ¿Por qué la señora Boluarte no puede sentarse a conversar tranquilamente y entregar todo ese tipo de información? Eso es lo que uno espera de un alto funcionario, no este uso de la truculencia, de la norma, del codigueo, del abogado procesalista que va y te dice retrasa aquí, ven allá. No, esa no es la manera de comportarse de un alto funcionario. Bien, apelando a su experiencia, a esta crítica, a las 7 carpetas que se han abierto, por lo menos hasta el momento, que involucran a la presidenta, ¿cree usted que se puede cumplir este pronóstico o vaticinio que decía el día de ayer, que mencionaba el capitán Colchado, el coronel Colchado, cuando decía la presidenta va a tener que enfrentar a la justicia al término de su mandato, no va a poder eludir esa responsabilidad y es muy probable que se le encuentre responsable en al menos uno de los casos en los que está involucrada? Mire, la presidenta, cuando termine su mandato, cuenta con un manto de protección de 5 años, que es lo que se llama el fuero de protección constitucional. Para que pase cualquier solicitud de denuncia contra ella, cualquier pedido de acusación, tiene que haber el levantamiento del fuero en el respectivo Congreso. En ese momento será el nuevo Congreso y la Cámara de Senadores. No es tan automático decir que va a tener que afrontar. Sí, seguramente algunos de esos casos podrán convertirse en procedimientos que continúen y se abran y ya se formalicen mayores investigaciones. Pero primero tiene que haber la autorización del Congreso y el Congreso tiene que señalar cuáles son los hechos y los delitos por los que sería investigada. Entonces, no es tan fácil. Muy bien, muchísimas gracias por haber estado con nosotros, doctora. Es un placer, como siempre, escucharla, porque además los temas complicados los vuelve muy sencillos. Así que le agradezco ese esfuerzo, sobre todo para entenderla yo, pero sobre todo para que la entiendan nuestros televidentes. Muchas gracias. A usted las gracias, María. Hacemos una pausa y vamos a regresar precisamente